Podium Podcast presenta Música para Masas, con Rainiero Guerrero y Paolo Bortolomeoli. Este capítulo es auspiciado por Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales, audio y DJ más grande del país. En este capítulo de Música para Masas, quiero contar una historia, Paolo, fíjate. Cuéntame. Porque el fin de semana pasado estuve en la gran sala de la Sinfónica, de la Sinfónica de Chile, ¿no? Que esta sala de madera hermosa, de verdad que es como lo que uno veía siempre en Film and Arts. Ahora lo vio en realidad, es en Chile, está pasando acá en la Plaza Italia, es una sala preciosa. Y fui a ver la consagración de la primavera, tremenda. La consagración de la primavera. Oye, eso con 100 músicos es impresionante. Vibra todo, retumba todo, increíble. Y me encontré con un amigo ahí, me dice, oye, un amigo que estudia producción musical y me dice, oye, ¿te podría, me dijo, hablar de la cantidad de música de película que está influenciada por esa obra? Y eso que esta obra, me dijo, salió cuando ni siquiera existía, cuando el cine era mudo, pues, me dijo, pero es impresionante, me dijo, todas las referencias, de alguna manera... Para adelante. Claro, para adelante, Sí. apuntan a la consagración de la primavera. Tú sabes que hay una historia que dice que John Williams, cuando escribió la música de Tiburón, de Tiburón, ¿no es cierto? Esa la vamos a tocar a dúo, mira. Ya. Cuando escribió la música de Tiburón para esta película de Spielberg, se convirtió en una especie como de referencia de cómo se podía llevar el mundo sinfónico clásico al cine, lo cual en ese momento específico del cine no era algo habitual, porque como que se había abandonado esa práctica. Claro. El cine hollywoodense, con esto de hacerse como de la música sinfónica, había ocurrido antes, años 30, años 40, años 50, pero justamente en los años 70 como que lo abandonaron y se fueron como por otra vereda, que tenía que ver más como con la música disco, con las canciones populares que estaban sonando en el momento. Totalmente. Otro tipo de música. Y resulta que, claro... Es que aparece el soundtrack de esta recopilación de canciones para una película. Exacto. Pero el soundtrack de Tiburón se convierte en una cosa tremendamente importante para el éxito de la película, porque sin lugar a dudas, el tiburón no se ve tanto como lo escuchamos en el motivo, en este motivo tan simple que son dos notas y que nos produce esta angustia y este suspenso y todo el cuento. Entonces Spielberg queda absolutamente enamorado de Johnny, de John Williams, y cuando George Lucas está escribiendo esta mega ópera espacial de Star Wars, que todavía no era, Spielberg le dice, tienes que hablar con Johnny, dile a él Claro. que se haga cargo de esta música. Y esto tiene que ver con la consagración de la primavera, porque resulta que cuando tienen la primera reunión, es Lucas que le dice, mira, yo quiero que mi película suene más o menos como a esta música referencial. Es más, dice, yo tengo elegidas ya obras que quisiese que fuesen parte de Star Wars. Y cita algunas cosas que son bastante emblemáticas después cuando uno entiende el soundtrack completo. Uno es Los Planetas de Holst, Ya. que es una obra icónica también del repertorio sinfónico, que claro, también fue escrita antes de las bandas sonoras. Otra también tiene que ver con Stravinsky, otra por ahí tiene que ver con Prokofiev. Y John Williams le dice, pero George, ¿no será mejor escribir una banda sonora original para tu película, pero basándome en este imaginario sonoro que tienes? Claro. Y por eso es que uno también tiende a encontrar en John Williams estas como referencias que mucha gente también dice, John Williams, mira, robó de aquí, robó de allá. Y no se trata de eso. Yo creo que no, porque el otro día tocaste, me acuerdo que hiciste un ejemplo de Wagner o algo, me acuerdo que tocaste Sí. en el piano, y yo te dije, esto es muy jazz, es muy de algo, y tú me dijiste, Sí. claro, porque todos finalmente estamos usando las mismas herramientas, Exacto. y efectivamente algo que se compuso hace 200 años puede eventualmente servir como inspiración Totalmente. para algo que se inscriba 200 años después.
bueno. Totalmente. O sea, al final de cuentas, bueno, eso es lo lindo, ¿no? O sea, al final es como hacerse de acordes o hacerse de gestos que se han utilizado antes. Es un poco lo mismo que hace un escritor, lo mismo que hace un pintor, en el sentido de que yo siempre he considerado que el arte es como una gran posta de la humanidad. Nosotros vamos haciendo también de la herencia, es inevitable. Totalmente, sí. O sea, no se puede no hacer así. Entonces, esta cosa como Nadie parte de cero. Digo. No, pues es que no se puede. Pero no solamente no se puede, sino que yo creo que no se debe. Yo creo que hay como una especie como de metafísica en esta reflexión, en el sentido de decir, bueno, si nuestro gran caminar en el espacio del tiempo que nos toca vivir en la humanidad es muy pequeño, pero en el macro arco en realidad esta es una gran historia, obviamente que vamos a ser portadores de lo que recibimos y ojalá aportar un poco más para que siga moviéndose hacia adelante. Tocaste un punto y una palabra que diste en el clavo justamente para desarrollar esto, que es la música de película, que hablaste del motivo o del Sí. leitmotiv, que tiene que ver obviamente con la música docta o clásica, y claramente es lo que uno entiende en el cine, ¿no? Cuando te hablan de la canción de amor cuando te hablan de la canción del héroe, de la heroína, la Bueno, canción... la canción del héroe. Luke Skywalker o la fuerza, ¿no? O sea, este es el tema de la fuerza, que obviamente aparece muchas veces cuando estamos presenciando por primera vez la aparición del personaje protagónico. Después va a aparecer cuando Obi-Wan le dice, use the force, Luke. Y cada vez que nos vamos a referir a la fuerza, suena este tema, y este tema está tratado de una forma, como decías tú, que de alguna forma nosotros identificamos música con personaje, o con emoción, o con situación, y que nos va ampliando el espectro de la narrativa a tal grado de que incluso si lo que está ocurriendo en la escena no está netamente sucediendo en términos de acción, pero sí musicalmente, tú dices, esto es lo que realmente nos están diciendo. El tema de Star Wars es una clase maestra del buen uso Ahí está todo, ¿no? de los Sí. leitmotivs, exactamente. Sí. El tema de la fuerza, el tema de Yoda, el tema del imperio. Del oscuro. Exacto, del lado oscuro. O sea, es una cosa fantástica. Y eso es porque John Williams venía de una tradición muy académica en el mejor de los sentidos posibles, pero al mismo tiempo también de una tradición que tenía que ver con su acercamiento al jazz, con él haber tocado muchísima música también de película desde el piano, cuando se grababan en los estudios. Entonces, claro, viene este personaje con toda esta información y toda esta tradición y dice, ¿saben qué? Para contar una historia incluso a finales del siglo XX, podemos recurrir a herramientas que se ocuparon de manera muy efectiva y muy útil en el siglo XIX porque funcionaban para contar la historia. Estaba pensando en la música popular o en la música del cine, ¿no? Del cine. También, como el motivo que si uno escucha esto va a saber que tengo la guitarra. Ahí sí. Iba a decir el Super Agente 86, pero no. Es la versión seria del Super Agente 86. La música de James Bond. Poniéndole todo el color así, Super Agente 86. Es que era buena esa serie. Totalmente. Aquí hay una música que tiene que ver, que yo creo que la música de James Bond, escrita por John Barry, si no me equivoco, es John Barry el compositor. Sí, estoy casi seguro de John Barry, el que crea este motivo y diseño que tiene que ver con el imaginario de este personaje, interpretado en su comienzo por Sean Connery, este superagente que acapara toda la atención, que es el más inteligente, que usa los mejores autos, Exacto. tiene las mejores chicas, es la perfección total, que toma martini, ¿no? Pero hay un documental que yo se lo recomiendo porque está la evolución de la música, en el fondo la música de James Bond, cómo ha evolucionado en el tiempo, desde la primera versión hasta la última versión, cómo pasó en el tiempo, pero cómo todas las versiones, desde Goldfinger, desde todas siempre tienen que llegar en algún punto, tienen que... Ya, ahora yo tengo una pregunta Sí, bueno, es que sí, me gustaría que la guitarra sonara mejor, pero lo que pasa es que ahora descubrimos el tema, esto hay que aclararlo a la gente. Yo siempre traigo un amplificador y pensaba que el amplificador era el problema, pero ahora estoy viendo que la guitarra Stratocaster Fender, que esta es esta maravilla que tengo acá, no solo esta, sino la que también traje la semana pasada, genera este ruidito. Entonces estoy conectado a caja directa, entonces por eso, pero yo sé que Juanito... Que un sí, yo escucho un sí. Sí, totalmente. Aprende Charly García. Eso soy absoluto. Oye, pero ¿sabes qué es lo que te quería decir con respecto a lo que estáis reflexionando? De cómo
a ver, crea un tema para identificar un algo, es algo bien entretenido, encuentro yo, que nos podríamos Súper, po. pero quedar pegados en eso, porque, claro, nosotros asociamos este tema porque sabemos que es de James Bond, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es difícil decir que ese tema no le pega a un personaje con esas características. Lo que no quiere decir que alguien que no conozca a James Bond va a decir, ah, sí, obvio, ese tema suena a un espía secreto de la realeza británica. No, obviamente que no es así. Pero una vez sabiendo el para qué fue utilizado el tema, de alguna forma nuestro cerebro hace un como, claro, Obvio. tiene todo el sentido del mundo. Y eso desde el punto de vista como de la creación, oye, es un tema como para indagar, pero profundamente, porque ¿por qué suena a espía? ¿Por qué suena a este nivel como de sofisticación escondido? ¿O por qué, por ejemplo, esto suena a lo que se supone que debiese sonar? No voy a decir lo que es. A ver. No sé si tú lo vas a identificar. Si lo identificas, dilo al tiro. Si no, mejor todavía. Pero esta música de película, que yo me encanta, ¿te suena algo? ¿Te recuerda? Sí, estoy en... Sí, algo con alienígena, de algo, ¿no? Bueno, podría Sí, ser, ¿ah? ¿no? Podría ser. Podría ser Pero- y nadie lo objetaría. No, la verdad es que este es el tema principal de la película Vértigo Ah, mira. de Hitchcock. Y yo te juro que te digo, no voy a ser tan falso como para decirte, sí, po, obvio. Pero una vez que tú dices, esta es la música de Vértigo, y la escuchas de nuevo, tú dices, en realidad, claro, pues suena como a música que marea. Suena como un viaje de poca estabilidad. Hay una cosa así como Medio mareado. medio mareado en la, Todo en medio la mareado, todo repetición, en la disonancia, en la no estabilidad, en el no saber dónde está el punto eje de esta música. Es una música como que de alguna forma flota por esta ambigüedad de estos acordes, de estos sonidos. Mm. Y ni siquiera es necesario entrar en cosas técnicas, ni siquiera hay que entrar en comentarios de conservatorio. Simplemente el hecho de que sea una música que se mueve en un ritmo que no para, o sea, que no tiene estabilidad, no hay un 1, 2, 3, 1, sino que Claro. está permanentemente viajando y que más encima son acordes que no son convencionales. Mm. Esto te suena como algo me falta. No es esto. Esto está sería una versión. mayor o menor definido, claro. Claro, acá hay un acorde menor, triste, oscuro, como lo quieran llamar, pero definido. Pero esto no es definido. Es cierto, es un mito, porque uno lo ve, lo ha visto en videoclip o en documentales. ¿Cuánto de la composición se hace, obviamente, se hace con el guión? Obviamente hay una conversación entre el director y el músico para decirle esto es lo que quiero, para allá va la cosa, pero ¿cuánto influye de verdad ver la película? Cuando el músico tiene que ver la película y tiene que definir esas imágenes sonoras cuando ve que el personaje está atacando a alguien, o en la despedida, que alguna vez me lo comentaste fuera de micrófono, la despedida de ET. Uy. Pero ese, Ya. ahí te doy el pie para eso, pero eso me imagino que John Williams vio la imagen, ¿no? Tiene que verla. Mira. O a veces basta con que lea el guión y diga, perfecto, ya sé lo que tengo que ver. Qué buena pregunta y qué buen tema. Otra vez como que nos vamos a ir por las ramas quizás hasta, Soy- hasta dónde vamos a llegar. Soy periodista, me pagan para eso, para hacer buenas preguntas. Porque mira, hay varios videos que la gente lo puede encontrar en YouTube que yo los invito a verlos porque son muy bellos realmente, que son estas sesiones donde se junta Spielberg con John Williams a hablar de la banda sonora. Entonces, claro, Ya hecha, como O sea, bien, haciendo un recuerdo. pero no, pero se ven las sesiones al piano, donde John Williams le trae temas. Le Ah, trae así ya. como, mira, Steven, a partir de lo que ya me contaste, a partir de un poco lo que ya me mostraste, mira, se me ocurre este tema acá, después se me ocurre este otro aquí. Y tú ves la cara de Spielberg como diciendo, ¿sabes qué? Me encantan los dos, ¿por qué no los mezclamos, por ejemplo? Eso le pasa cuando hacen Indiana Jones. Ujú. Que Sí. Indiana Jones, yam, baram, pam, bam, Ta, baram. tarán, Ya, pero pam, después hay una, pam, pero después hay una pam. respuesta que bam, baram, dan, darararán. Exactamente. Y en ese video, Spielberg le dice, John, ¿sabes que no puedo elegir uno? Por favor, ocupa los dos. Y claro, y se construye todo. Bueno, pero en el caso de E.T., como decías tú, hay una anécdota muy fantástica que me parece muy, muy bella en términos como de las colaboraciones artísticas y cómo está ese respeto ciego. Literalmente, absolutamente de confianza de que la persona que tengo acá al lado es la persona indicada para ensalzar el producto final, porque Spielberg siempre lo dice. O sea, hay otro video muy lindo que es una premiación de un premio honorífico a John Williams, donde Spielberg dice, mira, sin la música de John, las bicicletas en ET no vuelan.
O sea, Totalmente. la magia Sí. no ocurre. Bueno, pero en este caso, lo que Spielberg le confiesa al público, y que es algo que yo sabía de haber leído también estas biografías de cómo se hacen las bandas sonoras, es que E.T. fue escrita desde la música. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente John Williams se inspiró en el guión, en lo que vio, pero el corte final no fue en el proceso de que yo te entrego un corte y ahora tú tienes que musicalizarlo Claro. y darle el timing a partir del corte, sino que al revés. Spielberg le dijo a John Williams, mira, si hay una frase, si hay un momento que tú necesitas expandir más la música porque simplemente te hace sentido desde la narrativa musical, yo voy a adecuar el metraje a tu música. Y eso me parece de una belleza Eso pasa en E.T.. enorme. Eso pasa en ET. Y de hecho quiero que escuchemos algo, A ver. que esto es una anécdota personal, que a mí me tiene obsesionado hace miles de millones de años. En el final de ET, si ustedes lo recuerdan, Elliot, el personaje protagónico, se despide de ET. Y hay un momento muy específico en esa despedida. Empecemos a escuchar la música, que es que cuando Elliot se acerca, viene este momento que él le dice, creo, por favor no te vayas. Y ET dice, ouch, porque se acuerda del gesto Del dolor. Del dolor. Del dolor, Y claro. se escucha esta música. Mira cómo se abre ahora. Mira, mira, mira. O sea, es un viaje emotivo. Y todos llorando. ¡Guau! No, todos- Pero una todos cosa, es llorando. una locura. Y después vuelve la música de nuevo. A este como construir y construir y construir para el abrazo final de ellos dos. Ya. Para mí, la esencia... Sí, para mí la esencia máxima del clímax emotivo de ET tiene que ver con esos 4 compases que yo te decía. Mira cómo la música se abre. Mira cómo se amplía, que como que ya no te cabe la sensación en el cuerpo. O sea, es tanta la emoción que evidentemente todo el público llora, todo el mundo dice, no, esto es la película más hermosa que he visto en la vida. Ya, esto se estrenó en 1982. La banda sonora se convirtió en una de las bandas sonoras más hermosas del mundo. Y la película un hitazo Un totalmente. hitazo sí. total, emotiva, bella, todo. Ya, pasaron 20 años y se reestrenó en el cine. Edición Ya. especial. Como suele pasar con este tipo de situaciones, no logran aguantarse las ganas de hacer algo. Entonces Spielberg también le metió mano a la edición especial y agregó escenas que no se habían visto, hizo ajustes de efectos especiales. Todo innecesario, absolutamente innecesario. Pero bueno, yo dije ya, por último, la música... Hay que venderla 20 años después. Claro, pero Hay que yo venderla 20 dije, años después, pero sí. la música obviamente no va a sufrir ningún cambio porque es una maravilla perfecta. No debería, ¿no? Claro, yo voy y llega el momento que me espero siempre, que es el momento del ouch, previo al abrazo, estos compases que se abren y resulta que me pillo con una de las peores desilusiones que me han pasado, te juro, en la vida. A ver. Porque estamos construyendo, Elliot se acerca, se está acercando ET, no te vayas. ET lo mira con cara de, me tengo que ir. Y viene el ouch. Y vienen los 4 compases, esperados. Y mira lo que pasó. Mira, esto es. Fíjate, la música ya no voló más. ¿No? Se quedó estática. Sí. Y te cambia O sea- la emoción de la escena completamente. Y ahora vuelve de nuevo al abrazo. Y está bien, esta sigue siendo la misma música. Pero John Williams, por alguna razón que no logro entender, cambió los 4 compases más expresivos de toda la banda sonora. Y son 4 compases, ¿eh? No son 16, son 4. Bueno, la cosa es que yo dije, espérate. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por hiciste eso, John? Me puse a analizar la duración de la escena. ¿Será que insertó una toma que no estaba? ¿Será que es más corta? ¿Será que nada? Está exactamente igual. Entonces yo me fui a estudiar a Estados Unidos, empecé a hablar con mis amigos de universidad gringo y yo les decía esta cuestión. Y yo les hacía esto que acabo de hacer, les decía, pero es que escuchen la diferencia. Me pasó que nunca nadie se había dado cuenta hasta que lo escucharon y decía, oye, en realidad pues, es súper distinto. ¿Por qué hizo eso? Entonces un amigo me incentivó y me dice, pero escríbele a John Williams. Pero yo, ¿cómo lo va a escribir? Escribe al asistente, seguro que te contesta. Bueno, nunca lo hice, pero el destino me llevó a trabajar junto a Gustavo Dudamel en la Filarmónica de Los Ángeles y John Williams es muy cercano a la Filarmónica y a Gustavo. Por ende, me tocó conocerlo en persona. Yo, por supuesto, la primera vez que lo vi en vivo, ¿En casi serio? casi me eché a llorar. Me imagino que antes de decirle hola fuiste a preguntarle derechamente eso. No, es un poquito después. El primero fue el impacto. Así como Señor estoy- Willett, tengo que hablar con usted. Perdóneme. Es que sí, es que más o menos fue así. Porque lo vi como 5 veces en la vida, pero la primera, obviamente, que simplemente yo estaba así Sí, obvio, claro. en una situación de no puedo creer que estoy delante de la persona que le ha escrito el soundtrack a la humanidad completa. Pero como a la segunda o tercera vez sí me atreví.
Y me acerqué y le dije, maestro, le tengo una pregunta que tengo en mi corazón hace años. ¿Ya? Y le conté todo, la historia, el reestreno, le canté la parte, le canté los compases, y yo dije, ya, este es el momento, esta es la epifanía máxima, aquí tengo por fin al creador que me va a dar una respuesta que me va a dejar satisfecho por el resto de mi vida. John Williams toma aire y me dice, no sé. No sé por qué hice ese cambio. ¿En serio? John Williams en ¿Pero persona cómo? me No. dijo, no, te ¿En juro, serio? te dijo, No sé. no sé. Y de hecho me empezó a dar como alternativas de respuesta. Me dijo, bueno, de repente hay cambios en el metraje. Y yo, no, no. Ya te empezó a engrupir. Ya Sí, te empezó a no, engrupir. Mira, puede ser que... Y me tiraba fundamentos y yo se los rebatía. Porque yo decía, No, eso no, no, señor. eso no es cierto. Bueno, la cuestión es que así me quedé. Po. Nunca supe por qué John Williams cambió los 4 compases más perfectos de T. Bueno, yo creo que pasa. Yo creo que los genios tienen esas cosas. Me pasó a mí con los Jaivas. Los Jaivas tienen una canción hermosa que se llama Pregón para iluminarse. Vengo de la cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad. Y cuando dice, hágase la luz. En esa parte, la banda siempre, en la canción original, siempre ha mantenido parte en esa canción, parte vengo de la cordillera. Creo que en fa, no me acuerdo. Mantiene esa escala, ¿no? Sigue para allá. Pero cuando viene el hágase la luz, en vivo, la canción cambia de tonalidad. Ya. Pasa como un tono más arriba. Ya. Y eso yo lo descubrí, qué sé yo, hace, no sé, 15, 20 años cuando los vi en vivo por primera vez. Entonces dije qué raro, dije, esto no suena como suena en el disco. Y pasaron, ¿cuánto? 25 años, tengo idea, porque hace 2 años me tocó estar de gira con los Jaivas, en su gira de los 60 años, y lo mismo. Estábamos en un desayuno, Mario Mutis, a los músicos nuevos, y le digo, tengo una pregunta, tengo una gran pregunta, le dije, ¿por qué si la canción va en esta tonalidad, sigue en esa tonalidad, por qué ustedes la cambian en vivo? Y Mario también, ahí me iba haciéndose el pan con mantequilla, me dice, no sé, weón, me dice, no sé, me dice. Fue como, ¿en serio, maestro? Esa es toda la respuesta que, no sé. Qué tengo terrible. idea. Uno como que vive en esa agonía, como esperando de grandes revelaciones epifánicas. Me levanté, dejé el desayuno, me fui para la casa. Sí. Y basta. Qué excepción más Y grande. le dejaste escuchar su música Sí, chao. No. por siempre. Oye, siempre, porque te quería decir una cosa más con respecto, porque estamos hablando como de música como súper sofisticada en términos de desarrollo, de temas, de armonía, y quería volver a esta cosa como que al final de cuentas también la música película cumple una función también como evocadora, ¿no? Y esa evocación no necesariamente necesita de sofisticación, sino que de recursos, y de recursos que son tan simples como, bueno, lo que decíamos de Tiburón, 2 notas, o esta otra famosa banda sonora, que también es solamente un recurso. Y uno escucha esto, bueno, quizás con violines uno se da cuenta al tiro de lo que estamos hablando, Claro, ¿eh? pero sí, claro, obvio. psicosis. Psicosis. Y es nada, o sea, me refiero. Eso es lo que se llaman los clusters, ¿no? Parecido a algo así. Sí, o sea, porque parte por una segunda menor. Claro. Y la segunda menor después se va ampliando y se va generando una sensación como de ruido Y simplemente. qué bueno que muy hiciste agudo. la asociación de las dos, porque en el documental de John Williams aparece explicado eso, ¿no? Que la idea principal de todos, en general, de Tiburón, era hacer algo como eso. Como Exacto. asociarlo como a lo que ya lo hizo, como lo hicieron en Psicosis, Claro, voy a Bernard crear Herrmann, que había hecho voy a esa- crear una música que sea igual de tensa y que genere esta tensión. Y decía, en realidad, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué si a lo mejor el tiburón, que no se muestra, Que no se muestra casi nunca. a lo mejor aparece mejor en esa nota baja? En esa nota muy baja que te habla de la profundidad del mar Y el silencio entre medio. y el A mí me silencio del encanta eso, mar, ¿cachai? porque es nada. Y después de a poco la aleta, ¿no? Exacto. Y eso le dijo a Steven Spielberg, le dijo, oye, ¿te parece esto mejor o no? Tú sabes que Spielberg le respondió diciendo así como, ya, qué Sí, bueno el pues, chiste. sí. Ahora dame el Claro. tema de verdad. En serio, me hace una música película con 2 notas. Ya, sí, bacán. Sí, me voy a gastar todo ese presupuesto para 2 Claro, notas. y John Williams así como, no, sí es Son 2 verdad, es notas. verdad. Y Spielberg decía que me lo imagino como una situación incómoda como de The Office. Ah, ok. Y después, claro, después viene todo el éxito de la película porque al final de cuentas, bueno, sabía la anécdota que Spielberg tenía pensado otra película. Spielberg se quería lucir con este tiburón, tiburón, claro. mecánico Sí, sí, y resulta que lo metieron al agua, se echó a perder, era un cacho, porque se ponía a tiritar el mecanismo. Todo era terrible. Entonces al final tuvieron que cortar un montón de tomas que estaban diseñadas para que finalmente fuera una película más de terror que de suspenso. Pero por razones técnicas no pudieron hacerlo. Y el que, a ver, honestamente sí, Spielberg también un genio de la edición
visión, de la narrativa, sin lugar a dudas. Pero realmente yo diría que el que le salvó la película con creces fue la música. Totalmente, O sea, sí. ¿tú le sacáis la música a la película? No tiene nada. No, es que no solamente no es nada, son puras escenas. Es como el peor documental del National Geographic, porque ni siquiera pasa algo entretenido. Es agua, es nada más. Solo agua. Y gente bañándose en la playa. Oye, volvamos al tema pues yo lo planteé y nos fuimos, como siempre, nos fuimos Por la por la rama, pero una rama muy entretenida. El leitmotiv. El leitmotiv, El sí. leitmotiv, que es un concepto que viene de la música del romanticismo, entiendo, ¿no? Más de Wagner por De ahí. Wagner, exactamente. Él crea esta cosa en el fondo, con 3 notas, o 4 notas, o 5, lo que sea, o en el fondo una forma melódica, Claro. interpretar algo, un sentimiento, Sí, un personaje, absolutamente. una idea. Yo te diría que lo que Wagner hizo fue sofisticar una idea que musicalmente se ocupaba igual, que es el uso del motivo como un recurso narrativo en cuanto a que nosotros como seres humanos, al final de cuentas, porque es una cosa como propia de la especie humana, necesitamos reconocer algo que haga que la acción camine. Imagínate un libro que hubiese... Ahí tenemos un motivo Exacto. que viene de la ópera, imagínate. O sea, Y todo al final, el famoso... Eso también es un motivo, y es un motivo muy simple, y la gracia está que lo reconocemos inmediatamente en los primeros 2 compases, y después en su reiteración es que uno entiende la narrativa porque está construida a partir de esta célula mínima. Los temas, que finalmente, claro, no son motivos, porque los motivos es la unidad mínima, ese es el motivo. Un tema puede estar construido de motivos. claro, totalmente, sí. Pero en su característica esencial, que es identificar algo que después reconocemos y seguimos, es algo propio de la música, como lo es de la literatura, que hay un personaje protagónico, que hay un secundario, que hay un antagonista. O sea, por eso te decía, una cosa como una vinculación más como del ser humano. Nosotros necesitamos reconocer algo para entender para dónde va la cosa. Wagner efectivamente lo que hizo fue como sofisticar este principio elemental de la narración y atribuirlo específicamente a personajes, a situaciones, a emociones, a lugares que de alguna forma no solamente complementan la gran historia que está ocurriendo, sino que te va contando como historias paralelas. Y de hecho quiero que escuchemos un ejemplo muy, 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 muy breve de una ópera que no es de Wagner, pero evidentemente está influenciada por el wagnerianismo, que es la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Que la ópera Tosca comienza con esta música. Eso es todo, esos acordes. Y después la acción comienza. Después la acción comienza y lo que acabamos de escuchar ya no lo escuchamos más. Escuchémoslo otra vez, pongan atención de nuevo. A ver, Esos vamos. 4 acordes del principio. Así. Y listo. Y se acabó la presentación del leitmotiv y la acción comienza, ¿cierto? Ya. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque si tú no sabes de qué se trata la ópera, podrías llegar a pensar por... parte de, pues, ¿no? Claro, pero ¿por qué esta música que nos ha sido presentada después no se desarrolla, sino que es como que parte otra música, parte como otra película? Pero esta mini película te presentó un tema. Ya, ese tema es muy relevante para entender cómo es que los compositores hacían uso del leitmotiv. ¿Por qué? Porque ese tema es el tema de Scarpia. ¿Quién es Scarpia? El villano de la historia. Ya. El punto está, y por eso es que uno dice, claro, este es un leitmotiv en toda ley. ¿Por qué? Porque Scarpia ni siquiera está en escena cuando la ópera comienza. Para que uno vea a Scarpia por primera vez tiene que esperar por lo menos 20 minutos de acción. Sin embargo, la presencia de Scarpia está presente a través de que el leitmotiv de Scarpia es lo primero que nosotros escuchamos, dándonos a entender que su personaje es tan relevante para todo lo que va a ocurrir en toda la historia que es necesario presentarlo como con esta especie de visión que observa desde arriba, aun si él no está. Eso es muy wagneriano. Y por otra parte, que también te quería complementar con otro ejemplo musical, te da a entender un poco que la ópera es realmente como lo que pasa anterior al cine. O sea, que finalmente uno podría decir que, claro, toda esta acción dramática teatral que ocurre En música con una real, representación escénica. exacto, Claro. está acompañado por una música que está tanto al servicio de los cantantes como al servicio de la narrativa. Y no es tan lejano pensar que las primeras bandas sonoras del cine, cuando el cine era en blanco y negro, de hecho vamos a escuchar ahora el comienzo de King Kong, de alguna forma comienzan igual que como comenzaba una ópera de Puccini. Un tema así, wow, que se abre la cortina. Después, acuérdate que en esa época los créditos eran al comienzo, no al final. Es verdad. Por lo tanto, al Sí. tener los créditos al comienzo, necesitabais música, una obertura. La obertura viene sacada de la De la ópera. ópera, sí. Entonces, claro, escuchemos un poquito del comienzo de King Kong y díganme si no se parece un poco a Tosca.
Eso es como Scarpia. Y otra parte de la acción. Claro. Ahí partió la acción. Estamos viendo los créditos. Además que, como decís tú, ese detalle de los créditos es importante. Es súper importante, No solo en po. el cine, en la televisión, cuando uno ve los dibujos animados de los años 40, 50, aparecen siempre los créditos primero. Exacto. ¿no? Y después empieza Y la acción. necesitaba música. Exactamente. Y eso es un tema que para mí La me... funcionalidad de la música, po, ¿no? Está Exactamente. siempre al servicio de algo. Eso es lo que te quería decir, que tiene tanto que ver como con la época. Porque finalmente esa decisión tenía que ver también con otro tempo de la humanidad. Hoy en día nadie te aguantaría, nadie te aguantaría 5 minutos de créditos iniciales. La gente se aburre, la gente necesita que de hecho en los primeros 15 minutos alguien mate a alguien. O sea, que algo pase. Porque cambió el mundo, cambió la forma en que nos relacionamos con la información que estamos procesando. Entonces, claro, también la funcionalidad de la música tuvo que cambiar. Oye, y si hablamos de música, de película, obviamente, y si no, porque hablamos de John Williams, ¿no? Sí. Pero me parece que... Demasiado John Williams en realidad. Sí, hablo, pero yo... sí, pero yo creo Demasiado. yo Pero hay creo que otros. tenemos que hacer ese homenaje que corresponde a Nino Rota. Perdón, no, Nino Rota no, que el padrino que hizo la música del padrino está perfecto, pero estoy hablando A Morricone. de Ennio Morricone, sí, Ennio perdón, me Morricone. confundí. Ennio Morricone me parece que también es un músico que más encima viene desde la escuela de la música más experimental de los años 30 y 40 en Italia, que desarrolló música para series también, y también se desarrolló la música, eso que estábamos tocando ahí, en la trilogía de Sergio Leone. Y que Por música unos también- dólares, por un puñado de dólares, por unos dólares más, el Exacto. bueno, el malo y el feo, que ahí donde viene esa... Y acá, Y también es música tan simple, ¿Sabéis qué? en el mejor de los sentidos. acá lo que hace Morricone es el mismo motivo musical para representar a los tres personajes, el bueno, el malo y el feo. El bueno es este que suena con el... tururururu. Ese es el bueno. Pero hay tres formas. Está ese que dices tú, Ajá. está este que suena como más... Sí, sí, sí. Ese es el malo, porque aparece como en la penumbra, como que está ahí siempre escondido. Y hay un grito, Sí, es es el verdad. feo. Buena. sí. Entonces, ahí en este caso Morricone lo que hace es definir los tres personajes con el mismo motivo musical, pero en distintas timbres, con una timbrística completamente distinta, y eso se va cruzando en la película. De repente cuando aparece el Ivan Cliff, que es el malo, se escucha el... y aparece en la escena. O cuando aparece Ilya Wallach, que es el feo, que es el loco que anda haciendo trampa en toda la película y que se quiere cagar a todo el mundo y se caga siempre a Blondie, que es nuestro querido héroe de Clint Eastwood, aparece este grito. Y ese es el feo, ¿cachai? Y ahí ese recurso que usa Morricone, aparte de todos los recursos musicales, lo encuentro genial porque es el mismo motivo musical con diferentes Pero timbres. tratado de distintas formas. Es todo Claro, eso, ¿cachai? claro, y ahí están claro. los tres personajes. Bueno, y Morricone tiene música tan hermosa. Yo creo que Morricone es como siempre recordado como aquel que lograba hacer melodías que son absolutamente memorables. Bueno, por eso también John Williams es otro de los que uno siempre como que tiene en referencia, porque son músicas que como que se te queda. Es como Totalmente. imposible olvidarlo. O sea, no sé, a mí una de las músicas que más me gusta de Morricone, que es sumamente romántica, pero también es tan bella, es la de Cinema Paradiso. Oh, a ver. Hermosa, hermosa. Uno dice, pero ¿cómo se le ocurren estas melodías? O sea que de verdad, te hace como, pero ¿de dónde sale esta música? Italiano, ¿no? También, esto italiano, sí, lo Totalmente italiano, italiano. ese romanticismo, digo, que está llevado de su música. O sea, de hecho, Morricone compone música después para Gianni Morandi, creo que sí, cantante popular italiano de la época de los festivales de Sanremo, ¿no? Porque tiene esa cosa, yo creo que hay mucho de la canción italiana. Totalmente, Latina, ¿no? Hay la canción totalmente. italiana tiene que ver con eso que uno escuchó con esos grandes clásicos como Nicola de Bari, Adamo, etcétera, o absolutamente. Nico Fidenco. Está tan de la mano, entonces también... Bueno, y la ópera italiana. y la ópera italiana, La po, ópera italiana, sí. ese dramatismo... Puccini tiene esta cosa como de la canzone napolitana metida en las áreas que uno no se da ni cuenta, pero está metido ahí. O Mascagni, por ejemplo, Pietro Mascagni, que tiene una ópera bellísima que se llama Cavalleria Rusticana, que de hecho podríamos escuchar un poquito del intermezzo de Cavalleria Rusticana, porque justamente, pues tú dices, italiano. Claro,
Y adivina en qué película fue utilizada esta música que vamos a escuchar de una forma, pero así sublime, en uno de los momentos más trágicos de toda la historia de esta película, que es además una trilogía muy famosa, pero este es un momento, pero básico para el entendimiento de cómo se desarrolla la tragedia, cómo se desenvuelve finalmente el final de esta gran trilogía. No sé si alguien recuerda. Es que esta es como la introducción, pero en un par de segundos más se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Pero hasta que lleguemos ahí y sigamos escuchando, tiene mucho que ver con eso, como lo que tú decías. Es que esto es la expresividad italiana, la línea melódica italiana. O sea, esta cosa así como entre la nobleza, la pureza, pero también el dolor, la nostalgia, la melancolía, el sufrimiento, pero no el sufrimiento de ese llanto quizás ruso de Tchaikovsky, sino que es como este llanto así como más de acá. Sí. Y aquí, cuando ocurre este momento en esta película, que ojalá la gente ya sepa de qué se trata, o sea, estamos hablando de un dolor, pero ya de los que uno poco puede procesar o imaginar. A ver si se escucha el... Bueno, como les decía, esto es caballería rusticana. Y esto. Y aquí está el uso al revés del soundtrack, porque esta es música que existía para una ópera. Claro. Pero Francis Ford Coppola... Estaba pensando en El Padrino 3, ¿no? El Padrino sí, 3. El final. El final, la muerte de la hija. Claro, y el llanto en silencio de Al Pacino. O sea, el dolor. El dolor, porque se ve nomás Al Pacino llorando con esta música. O sea, de hecho, eso es lo mejor de esa película. Subió los pelos de punta. No, y después hacemos la transición a Michael abandonado, decadente, solo. Viejo. Que se muere solo en una silla, desplomándose, con un perro al lado. Y esta música, como que no te puede abandonar esta música. No, es una genialidad que a veces los directores digan, ¿saben qué? Esta música ya estaba. Ya está. Tráiganla Bueno, en El acá. Padrino 1 está una fuga de Bach, que es cuando Michael Corleone define tomarse el poder y matar a los 5 jefes. Eso se hace con una fuga. La mejor escena del Padrino 1. Y ese con una fuga de Bach, ¿no? Ese el de órgano, que se escucha el órgano bien fuerte. No me acuerdo ahora perfectamente, pero la escena la tengo acá. No, y Kubrick, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick usó la música de Richard Wagner, o sea, entre otras. Kubrick era un genio ocupando toda la música que se le ocurría de la música clásica, porque se notaba que escuchaba mucha música. En 2001 ocupa, así habló Zaratustra, esto es... Sí. Ya, eso es de un poema sinfónico. Con la que salía Elvis Presley a escenario. Cierto. Después lo mezcla con música de Johann Strauss, no de Richard Strauss, sino que Johann Strauss, el de los valses, y sale el Danubio Azul cuando bailan las naves en el espacio. Hermosa escena. Después cuando los astronautas se encuentran con el monolito misterioso, ocupa música de Ligeti. Ligeti lo utiliza de nuevo en Ojos Bien Cerrados, que es su última película, en una música fantástica que se llama la música Ricercata, que es una obra para piano de Ligeti, donde también como muy pocas notas te hacen todo el ambiente. Y así, bueno, un montón de ejemplos. O sea, Kubrick era una persona que claramente era un melómano acérrimo, que sabía muchísimo, y él no necesitaba un compositor. Él decía, no, la música ya está ahí creada. Si el punto es ¿dónde viene el match? Y en Kubrick los match siempre son perfectos. Yo pago los derechos, no se preocupen. Exacto. Ya está, yo pago los derechos, yo me acuerdo de eso. Me acordé también de la escena de Filadelfia. ¡Uy, sí! María Cala. Sí, cierto. Que también esa escena de... esa escena es terrible. Le da volumen y le hace escuchar a Denzel Washington. No, sí. Es que hay tanta música, o sea, creo que mi amor por el cine partió por ahí también, tengo que reconocerlo. O sea, a mí siempre me gustó el cine. Hablaste de la consagración de la primavera, sí, y dejamos de mencionar que la consagración de la primavera fue un protagonista, pero brutal en fantasía, en la primera fantasía. No me acuerdo de qué año es, creo que es del 40, si es que no me equivoco. Pero estamos hablando del inicio de Disney. De hecho, creo, si no mal lo recuerdo, es el tercer largometraje animado. Primero fue Blancanieves, creo que después viene Pinocho, y después viene Fantasía. O sea, estamos hablando de los inicios. La consagración se había estrenado en 1913. Fantasía, bueno,
está bien, no fue al año siguiente, pero tampoco es que hayan pasado 100 años. Estamos hablando de una obra que ya estaba en el canon de música muy moderna aún, y Walt Disney la utiliza para hacer esta escena de la creación del mundo y los dinosaurios. Y ahí está Stravinsky sonando. Y yo me acuerdo también de haber visto Fantasía desde niño, y claro, de alguna forma Fantasía no es la película más entretenida del mundo. A veces hay cosas fantásticas como como Mickey en el Aprendiz de Hechicero y la escoba y qué sé yo. A otras que no son tan entretenidas visualmente, pero siempre me llamó la atención esta cuestión del calce, como de la brutalidad de los dinosaurios con esta música tribal de Stravinsky. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que esta cosa como de encontrar el match es siento yo personalmente que es uno de los momentos de encuentro más virtuosos y más bellos que puede ocurrir en el cine. Si esta guitarra me hubiese acompañado, yo te hubiese mostrado, unos modelos increíbles de Power of Love de Huey Lewis and the News. Sí, obvio, vamos a hacer capítulo 2, pero Huey Lewis and the News le encargaron una canción para Volver al Futuro y se mandó un temazo. O Survivor, cuando hace la canción de Rocky. O sea, son temas increíbles. También. O sea, también dijo, a lo que voy es que el hecho de tener la figura musical, ¿no? La figura musical como el motivo, finalmente eso se puede traspasar desde la música clásica o del formato clásico, pero también se ha traspasado en el pop y en la música Totalmente. rock, con canciones Totalmente. que Bruce Springsteen haciendo Street of Philadelphia, con ese ritmo de batería, tuc, 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 tac, tuc, 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 tac. Eso es Twin Peaks también hay que... Bueno, y también también Sí, la evolución de los soundtracks, por ejemplo, a otros estilos como Hans Zimmer, que también es uno de los grandes referentes actuales. Y que aparece en este documental que te dije, la música de James Bond, ¿ya? Mira, vamos a cerrar este capítulo de Música para Masas y que lo pueden escuchar a través de Podium Podcast, a través de YouTube, en la plataforma donde ustedes escuchen los podcasts. De verdad que esto está realmente increíble. Nosotros lo pasamos muy bien. Espero que ustedes también lo pasen bien. Se nos pasa tan Y rápido. más encima, si tenemos el lujo de tener a este tremendo músico y director de orquesta, le vamos a pedir que ahí en su Volvamos a escuchar el del Cinema Paraíso, que nos gusta a todos. Yo te iba a decir, cierra con ¿Cierto? Cinema Paradiso. Ya. Y chao. Y cerramos Eso. todo. Cerramos la radio, el canal, todo. Se acabó esto, ¿no? Síganos escuchando en Podium Podcast, Música para Masas.